Hoy les traigo la noticia que está revolucionando el mundo cripto. XRP y Cardano se alían en una jugada maestra. Charles Hoskinson lo confirma. Cardano será el hub multicadena, multichain, que convierte 100.000 millones de dólares de XRP dormidos en 15.000 millones de dólares de TVL para el 2026. ¿Será que las altcoins llegan a nuevos máximos históricos? Quédate hasta el final de este video para entender la estrategia que les traigo paso a paso. Esto es histórico. Charles Hoskinson es el genio detrás de Cardano. Soltó esta bomba este mes de noviembre del 2025. Cardano no compite con nadie, dijo. Agregamos valor. XRP trae liquidez masiva. Nosotros la hacemos productiva vía el protocolo de Midnight. No son rumores, ya hay puentes técnicos listos, airdrops cruzados para holders de XRP y hasta reuniones con el mismísimo equipo de Ripple. Cardano entra el 2026 como el sistema distribuido más confiable de la historia, con lejos para velocidad extrema y Midnight para privacidad regulada. Son los dos nuevos sistemas que ellos inventaron. Tienen una ejecución total. Miren y verán. Aquí está la magia técnica. Midnight es la sidechain de privacidad de Cardano, que fue anunciada y se lanzará el 8 de diciembre. Creó un puente DeFi directo con XRP Ledger que permite el staking de XRP sin moverlo de su red segura, el lending y los pools de liquidez con privacidad total vía Zero Knowledge Snarks y transacciones secretas pero auditables para bancos reguladores. También recordemos el airdrop que ya repartió Knight a 170.000 billeteras de XRP con más de $100. Lace Wallet ahora soporta además a XRP, a ADA y Bitcoin en una sola aplicación. Instituciones europeas son compliant con MiCA, ya lo aman. Esto es interoperabilidad real. Miren esta tabla que lo explica todo. XRP aporta, Cardano convierte en 100.000 millones de dólares quietos sin hacer nada a entre 10 y 15.000 millones de TVL DeFi. Los pone a funcionar. Tiene pagos cross-border rápidos con contratos automáticos privados que cumplen con toda la regulación. La moneda estable RLUSD, que es la stablecoin de Ripple, podrá ser un colateral regulado para las instituciones. Charles Hoskinson calcula que solo el 10% de XRP quieto, ahí sin hacer nada, en Midnight genera 10.000 millones de dólares en TVL. Él suma todo el RealFi con 1 millón de microcréditos probados en África, más tokenización de activos reales. Cardano conecta a Bitcoin, Ethereum, Solana y XRP. Para Latinoamérica, los pagos baratos a Estados Unidos y toda la rentabilidad sería estable. Todo esto es una sinergia perfecta. ¿Quién dijo competencia? Hoskinson da fechas concretas. Miren, empezó hablando que en diciembre del 2025 Knight será lanzado para disparar un TVL inicial. Entre febrero y abril del 2026 podremos ver el all-time high de ADA o de Cardano, como lo llaman, a $3 o más, a XRP superando los $5 y el valor de Ethereum podría superar los $6.000. ¿Cuáles son los catalizadores de todo esto? La claridad regulatoria que trae Trump, toda la regulación MiCA en Europa y todos los ETFs fluyendo sin pausa. Y antes de seguir con este análisis de Cardano, quiero que hablemos un tema adicional. ¿Alguna vez te has preguntado cómo los grandes bancos y los hedge funds obtienen ventaja? Ahora puedes operar como ellos. Es una gran oportunidad. Miren, B2 Prime ahora trae condiciones de trading de nivel institucional para todos a partir del 3 de noviembre. Acabaron de empezar, no llevan nada. Y fíjense, tienen 232 activos, en 180 países existen, con 7 clases y 5 licencias. Es facilísimo abrir la cuenta y acá ustedes pueden encontrarse, como dice esta página, que los traders minoristas pueden acceder a 230 diferentes activos como CFDs en 7 clases de activos diferentes con Forex, cripto, índices, metales, materias primas, acciones y CFDs tipo futuros como por ejemplo el eurodólar, la libra esterlina contra el dólar, Bitcoin, Ethereum, oro, petróleo, S&P y mucho más. Acá puedes disfrutar de una ejecución ultra rápida de menos de 7 milisegundos de latencia media contra los 25 o 30 milisegundos con otros brokers.
y les quiero compartir la página, cómo funciona, para que ustedes echen un ojito. Acá yo ya estoy creando mi cuenta, me falta terminar de verificarla para poder operar, y aquí está el exchange para que la vean. Miren, si terminan de verificarla y ya quedan listos, entonces es solamente darle el último empujoncito a la verificación. La liquidez es profunda y los spreads son ajustados desde 0 pips para cuentas en RAW, como se llaman, y acceso todo en uno a las demás cuentas. La integración es fluida y funciona muy bien con TradingView, con CTrader y con B2Trader. Esto funciona muy bien. Den el salto para operar en Prime to Prime, que es más que P2P. Eso ya no es P2P, eso es Prime to Prime, donde uno puede hacer un clic en el enlace de aquí debajo para desbloquear todo el poder institucional en tus propias operaciones. Aprovecha esta oportunidad de B2 Prime, que me parece que funciona de mil maravillas, y sin ningún inconveniente vas a poder encontrarte acá en la plataforma con todos los mercados que se ven acá. Pues obviamente estamos enfocadísimos en todo lo que tiene que ver con las criptomonedas y cripto trading, pero vamos a ver, miren, acá tienen la página para que ustedes la puedan echar un ojito sin ningún inconveniente, donde puedan empezar a tradear contactando a toda la entidad. Tienen un mercado descentralizado donde las criptomonedas están descentralizadas, lo cual significa que no está controlado por ninguna entidad por separada. Eso asegura que hay transparencia y precios justos basados en supply y demanda sin ninguna interferencia. La volatilidad es mínima, la diversificación es lo más bacano de todo, porque ustedes pueden tener un mercado cíclico que compara con los activos tradicionales, dándole a los traders la opción de diversificar su portafolio durante periodos de incertidumbre económica. Aquí está la pantalla, como lo ven. Sigamos con el video. Después del 2026 veremos un superciclo con 10 billones de dólares invertidos en activos del mundo real. A Bitcoin él lo ve por encima de los $250,000 y cree que la gran masa de altcoins podría ser un 10x. Hay un sistema que se llama Ouroboros Leyos en el mainnet y Hydra escalando con Bitcoin DeFi vía Cardano. Los analistas dicen que Cardano podría superar o llegar al top 5 por toda esta alianza con XRP. El rally de las altcoins llega y llega ya, según Charles Hoskinson. Profesionalmente, no todo es color de rosa. Hay riesgos claves, hay retrasos técnicos que podría demorar las cosas un poquito más. Hydra esperó años. Las regulaciones de la SEC fueron eternas, fueron 4 años más o menos, aunque el MiCA protege a todo lo que tiene que ver con Europa. Otro tema que hay que preocuparse y que tener mucho cuidado es que todo lo que se generó con el airdrop que acaba de terminar y que va a entregarse a inicios de diciembre, puede haber un dump, puede ser que la gente empiece a vender, pero el vesting de 450 días intenta controlar todas estas ventas masivas. Mi estrategia para ti, que eres un inversor latinoamericano, es que tengas un holdeo de al menos el 40% entre XRP y ADA y Cardano, un 30% en staking en Midnight después del lanzamiento, 20% en todo lo que tenga que ver con Bitcoin, haciendo un hedge de pronto, y tengas 10% de cash para aprovechar en todas esas señales de caídas grandes que de pronto suelen suceder. Hay una señal clara que es comprar cuando el TVL de Cardano supere los $5,000 millones. Acumula con paciencia, no con FOMO, y haz tu propia investigación antes de comprar cualquiera de estos activos. Acuérdate que esto no es asesoría financiera. Amigos, esta alianza entre XRP y Cardano redefine todo el mundo cripto. La liquidez más la inteligencia lleva a que las altcoins puedan tener un máximo histórico en el 2026. ¿Crees que esto pueda suceder? ¿Crees que XRP pueda superar los $5? ¿Crees que ADA pueda superar los $3? Déjamelo acá en los comentarios. No me dejes sin suscribirte y activar la campanita para no perderte el rally. Y únete a mi Telegram para que no te olvides de las señales claras y diarias que compartimos ahí normalmente. Mi Telegram es @CryptoVerde. Comparte con tu grupo de WhatsApp, con tus amigos, con todo el mundo. Y nos vemos en la luna. No te pierdas esta gran oportunidad. Chao.